Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados entonces, antes de presentarles la segunda parte de este informe que resume lo que ocurrió. Están con nosotros a esta hora de la mañana Paulo Vilca Arpace, abogado, director del Observatorio Regional de 50+1, el Grupo de Análisis Político. Muchas gracias por acompañarnos. Y también el arquitecto Raúl Molina Martínez, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias también por estar con nosotros. Y en principio la pregunta es esa. Un año después, ¿cómo estamos? ¿Qué aprendimos y qué todavía no entendimos de lo que ocurrió aquel 7 de diciembre de 2022? Señor Molina. A mí me resulta un poco paradójico esa disposición del gobierno de declarar Día de la Institucionalidad el día de hoy, celebrando lo que pasó ese día, porque un año después estamos asistiendo al festival de, digamos, intentos de destruirse de los representantes de esas instituciones, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, cuyo presidente del Consejo de Ministros publica el Twitter, es el ladito más débil de ese tablero, ¿no? Entonces yo creo que el desafío de fortalecer nuestras instituciones sigue siendo el principal desafío de nuestro país. En todos los índices internacionales se dice que el gran hándicap del Perú es la fortaleza de sus instituciones. Nuestra democracia, mi balance es que se está deteriorando rápidamente, y ese golpe fue fallido no porque nuestras instituciones fueran particularmente fuertes, sino porque fue una maniobra muy torpemente hecha, ¿no? O sea, el señor Castillo, así como demostró muy pocas capacidades para ser presidente, demostró muy pocas capacidades para dar golpe de Estado. O sea, claro, no cuidó ningún hilo, que es evidente para una situación como esa, sí, sobre todo Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, la pregunta, por eso decía, continúa en el aire. Sin ninguna duda. ¿Qué pasó por la cabeza? ¿Qué sucedió horas antes, minutos antes incluso? Porque las imágenes lo revelaron tembloroso, dubitativo, ¿no? El comentario, por favor, de Paulo Vilca. Sí, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y tal vez complementar algo que decía Raúl, ¿no? Sobre este primer año. Creo que hay dos resultados bastante evidentes, ¿no? El primero es que estamos ante un gobierno y una clase política que tienen los índices de aprobación, popularidad, adhesión más bajos de la democracia. Desde que, digamos, los últimos 23 años de este nuevo periodo en la historia de nuestro país, tenemos un gobierno, un Congreso y otras instituciones que están en el piso en relación a la confianza, la aprobación que puede tener la gran parte de la ciudadanía. De un solo dígito, tanto para el Congreso como para la Presidenta de la República, ¿no? Sí, pero por otro lado, también, y esto me parece lamentable, es que tenemos cada día mayor certeza o mayores indicios, por llamarlo de alguna manera, de el escaso apego al servicio público que debería caracterizar a los políticos, a las autoridades. Cada vez queda más claro de que les interesa menos lo que piensa la gente. No les interesa. No, es cierto, Raúl, no les interesa nada. Entonces, esa es una característica tal vez diferente de lo que hemos tenido en otros momentos. Sectores, porque el Congreso vota leyes que son favorables a ciertos sectores, mineros informales, transportistas informales, maestros que no quieren pasar exámenes, para ellos sí que hay leyes, y sí que grupos se en ellos, ¿no? Nomás, ¿no? Es cierto, pero cuando me refiero, digamos, al servicio público, es esta idea de búsqueda de una comunidad, de un sentido para el país. No, y de un real beneficio para la población. Así es, ¿no? Y lo que vemos más bien son, creo, búsqueda de beneficios particulares a algunos sectores, ¿no? Con los cuales buscan congraciarse por cualquier razón. Claro, es curioso porque por un lado el gobierno emite esta norma y dice, publica en El Peruano, ¿no? Hoy es el Día del Estado de Derecho y celebramos la institucionalidad, pero la institucionalidad se gana, es un concepto que en realidad escrito no significa nada si no hay una confianza en las instituciones. Y lo que ustedes acaban de anotar es cierto, hay desconfianza. No podemos hablar hoy, por ejemplo, de predictibilidad. Y finalmente toda esta situación de inestabilidad política, que es real, así el gobierno no la quiera ver, es en buena cuenta causa, por ejemplo, del alejamiento de las inversiones y de esos niveles de desaprobación
que cada vez que se publica una encuesta terminan desfavoreciendo, ¿no? Y dejando en claro que no hemos podido construir un año después un gobierno o un parlamento que pueda capitalizar y finalmente convertirse en vocero de la población y de lo que requiere la ciudadanía en general. Raúl. Así como se dice y se insiste mucho que es absolutamente real la lejanía que hay entre Lima y el resto del país, lo que tenemos también es una fractura entre las instituciones, entre esa superestructura institucional y las preocupaciones reales, cotidianas de los peruanos, no solo de los peruanos de a pie, también de las empresas, ¿no? Del conjunto de la sociedad. La gente hoy día está preocupada por el hambre. Con Fernando conversábamos antes de la entrevista sobre los resultados de la prueba PISA, que están mostrando una mayor desigualdad entre los colegios más débiles y los colegios de mayor nivel. La gente, la última encuesta de Ipsos, por lo menos 1 de 4 peruanos en los últimos 3 meses se ha acostado sin comer. Entonces, el riesgo del niño, la sequía en el sur, esas preocupaciones que son las que están en la cabeza de la gente, la incertidumbre para las inversiones, lo que acaba de pasar en Patás con respecto a una empresa formal, digamos, hackeada por minería ilegal, y las instituciones arriba, ¿en qué están? En dispararse una contra la otra, donde el Congreso tiene un juego con la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia con su pistolita ha tratado de defenderse ayer porque la fiscal los había hackeado de una manera como que casi le estaba diciendo ustedes no pueden hacer su trabajo. A la Junta no le quedaba otra cosa que hacer que lo que ha hecho. La decisión judicial de restituir a la fiscal Ábalos a ver si reequilibra la Junta Nacional de Fiscales, pero estamos asistiendo a una guerra donde todos están tratando de destruirse y donde el Poder Ejecutivo... Naturalmente eso desprestigia más las instituciones. Permítenos, Raúl Molina, ir a Arequipa y escuchar a nuestro colega César Espinosa, que se haya ahí, que haya escuchado nuestra conversación y que tendrá que aportarnos su punto de vista de acuerdo a lo que ve en las regiones, sobre todo la suya, que es la región arequipeña. César, adelante, por favor. ¿Aló? Hacían referencia a este hambre de poder que tienen las personas que están ocupando altos cargos. ¿Creen ustedes que el hecho de no tener la reelección en puestos importantes como el Congreso también alimenta esa necesidad de ellos de tratar de sacar el mayor provecho que pueden en el corto tiempo que pueden estar en el poder, tomando en cuenta de que no van a poder ir a una reelección y que en un país como el nuestro también es probable de que no terminen ni siquiera su mandato, y es por eso que no les importa mucho la percepción de la población al momento de tomar decisiones tan importantes para el destino del país? Paulo Vilca. A ver, yo creo que sí, efectivamente, ese puede ser un factor en la toma de decisiones de algunos de estos actores políticos. Sin embargo, creo que el tema es mucho más profundo que solamente un interés de reelegirse, ¿no? Hemos visto, digamos, la extrema debilidad y precariedad que tienen las organizaciones políticas en nuestro país, ¿no? Que no tienen niveles de representatividad ni son estos instrumentos que en teoría deben permitir a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Pero también yo lo que veo es cada vez más una suerte de desinterés de la propia clase política por lo que le preocupa a la ciudadanía. Y eso se refleja en algunas cosas como, por ejemplo, ¿no? Durante todo este año, Fernando, la presidenta Dina Boluarte ha estado más en Estados Unidos que en el sur del país. Es un gobierno que ha abandonado buena parte del sur del país. Y lo que vemos, y eso se traduce específicamente en temas de políticas públicas como las que ha mencionado Raúl. Han habido visitas de ministros y se han anunciado planes, particularmente para Puno. Sí. Estamos claros, lo más conflictivo del sur del país es Puno. Se han anunciado ahí políticas e inversiones, particularmente para el agua y el saneamiento. No sé si hay algo más que anuncio, pero por lo menos de palabras sí ha habido la muestra de un interés supuesto. No sé qué piensa usted sobre el Es que el problema es ese, Fernando, disculpen, sí, que la gente en el sur, en Cusco, Puno y Arequipa, ya no quiere más anuncios, o sea, ya quiere que lleguen los ministros con el dinero y empiecen a ejecutar la descontaminación del lago Titicaca, la construcción de carreteras, la mejora de la posta, porque siempre que llegan los ministros, los presidentes que han estado de turno, incluso sus propios gobernadores y alcaldes, son anuncios y anuncios, y ayer incluso uno de los dirigentes acá en Arequipa
decía que ya estaban cansados de anuncios, ¿no? Que era puro cuento y ya querían acción. Muy bien, tomamos nota de eso, César Espinosa. Gracias, vamos a ir a una pausa. Entonces estamos en un programa especial porque se cumple un año del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en el que no solo intentó disolver el Congreso, sino intentó tomar el poder en los demás organismos importantes del país, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, quiso controlarlo todo y felizmente eso no se dio. Estamos conversando además con nuestros invitados y al señor Molina quería preguntarle, porque él ha sido viceministro de Gobernanza y ha liderado diálogos en el Perú. Un año después del 7 de diciembre del 2022, el actual gobierno, el de Dina Boluarte, está dialogando con el sur, sobre todo donde hubo tantas muertes. ¿Ve que hay un intento de diálogo o no hemos llegado ni siquiera a dar ese primer paso? Con el sur, sin ninguna duda, no. O sea, con el sur lo que ha intentado el gobierno es ponerse de acuerdo con las autoridades ofreciéndoles proyectos y recursos. Justo estábamos conversando en la pausa de anuncios de obras que no se concretan y que la gente lo que no quiere ya son anuncios, la gente lo que quiere son resultados concretos para su vida, ¿no? El famoso proyecto de limpieza de la bahía del río Titicaca y el agua para Juliaca que estuvieron en el discurso de la presidenta en julio, que son proyectos que las ciudades de Juliaca y Puno esperan hace décadas. Ya no necesitan ofrecimientos, necesitan comenzar a concretarse, ¿no? Yo te diría, en tu intervención anterior decías que vengan los ministros, ni siquiera que vayan los ministros, que comiencen las obras, que la gente comience a ver que el Estado se mueve, porque creo que ese es el gran drama hoy día en el Perú. Tenemos una institucionalidad arriba que se está disparando unos a otros por intereses casi particulares de permanencia, desvirtuando totalmente el concepto de democracia como un sistema que nos permite procesar nuestras diferencias de manera predecible. Y abajo, en la realidad cotidiana, la gente está viviendo su vida sin el Estado. El caso de Patás es un buen ejemplo. No hay Estado. Entonces, una empresa privada formal, unos mineros informales y unos ilegales y bandas de delincuentes procesan su problema a su manera, y lo que sale es un desastre con 10 muertos, ¿no? Entonces, lo que está pasando, y tenemos que entender los peruanos, es que mientras que no enfrentemos el desafío de tener un Estado que le sirva a la gente, estos problemas van a seguir siendo eternos y ocupando las pantallas de todos los medios de comunicación. Señor Paulo Vilca, usted es el director de un observatorio de regiones, y a ese título tiene interlocución con actores sociales, tanto sindicales como regionales y empresariales en las regiones del Perú. ¿Qué es lo que esperan del gobierno central y de las autoridades de Lima, como se les percibe desde las regiones, para restablecer una mínima comunicación eficiente y para que la gestión pública pueda satisfacer demandas de las poblaciones? Sí, Fernando. A ver, yo creo que lo primero es entender de que esto no es solamente un tema de gestión, aunque lo es. Pero creo que lo ocurrido el último año ha dejado claro que hay demandas políticas. Y tal vez la demanda política más importante que tiene el país, o la mayoría del país, no todo el país, pero la gran mayoría del país, ¿no?, es que no están de acuerdo con que el actual gobierno continúe, con que siga el Congreso, etcétera. Y esa es una demanda política real. Y que inclusive en lugares como Lima, donde existía en un principio, digamos, mayores niveles de aprobación, cada vez queda más claro de que hay una tendencia decreciente hacia ese tema. Y creo que es importante reconocer las razones, por ejemplo, en el caso del sur, para que ello ocurra. Nunca en las últimas décadas tuvimos los niveles de víctimas, de personas fallecidas, a consecuencia de la acción del gobierno y, por supuesto, también con responsabilidad de sectores violentos que usaron las protestas. Pero las decenas de fallecidos que hemos tenido los meses pasados obedecen, digamos, a una forma de respuesta represiva del gobierno y sobre lo cual no ha habido ningún tipo de responsabilidad política. Si no se logra entender que parte importante de la indignación que hay en el país
es debido a esa situación, creo que no vamos a encontrar este tipo de soluciones. Trataremos de profundizar ese tema para saber si esas demandas políticas han cambiado en el curso de este último año, porque las manifestaciones Mávila iniciales de diciembre, enero, febrero, eran para reponer a Pedro Castillo y para que haya una asamblea constituyente. ¿Tiene vigencia esa demanda o no? Nos lo contestará, por favor, después de la pausa con los titulares del agua. Arequipa, y estamos hablando qué tanto ha cambiado nuestro país un año después del fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, ¿no? En ese intento de querer tomar el control de todas las instituciones públicas del país y que felizmente en ese momento no se dio y no se permitió. Y estamos conversando además con el señor Paulo Vilcar Pazzi, abogado, director del Observatorio Regional 50+1, Grupo de Análisis Político, y también con el arquitecto Raúl Molina Martínez, ex viceministro de Gobernanza Territorial. Yo quería hacerle una repregunta al señor Vilca cuando hablaba del costo político y hacía referencia a que eso también ha impedido que se inicie el diálogo con el sur. ¿Cree usted que la salida del premier Alberto Otárola podría ser ese gesto que necesita parte del país para una reconciliación? Sí, a ver, yo creo que en general, digamos, lo que ha mostrado el gobierno actual durante todo este tiempo es que no ha tenido mayores reacciones políticas para atender las demandas de la población, ¿no? Entonces, yo no sé si en este momento el gobierno tenga margen para prescindir de alguien como el primer ministro. Creo que la presidenta Boluarte, además, en los hechos, lo que, digamos, ha hecho es delegar la mayor parte de la responsabilidad del gobierno en el primer ministro. Contar con alguien distinto en este momento me parece muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿eso podría haber una ventana de oportunidad para cambiar un poco el escenario? Depende. Primero, si es que entra una persona que pueda tener posturas políticas distintas para abrir otro tipo de espacios. Pero lo otro tiene que ver también, creo, con la posibilidad que tenga de articular, conversar con otros sectores, ¿no? Entonces, yo diría de que podría ser, pero digamos, como están las cosas en este momento, me parecería una salida digamos, que no tendría todo el impacto que de acuerdo, esperaría, señor Molina, palabras finales, sobre todo porque usted fue durante 5 semanas jefe del gabinete de asesores de la presidencia, cuando se daba por descontado que era un gobierno provisional que adelantaría las elecciones. Sus palabras finales, por favor. Sí, o sea, en esas semanas todos teníamos claro, y era una convención dentro del equipo, incluyendo a la presidenta, que estábamos en un gobierno provisional. Probablemente si ese discurso se hubiera mantenido, las cosas ahora tendrían otro derrotero, porque ese gobierno provisional estaría a pocos meses de terminar y estaríamos en otro clima político. Yo creo que eso permite enganchar con algo que dijo Paulo en alguna de sus intervenciones anteriores. Estamos enfrentados a un problema político y la política se ha deteriorado mucho. Hemos perdido capacidad de hacer política. La presidenta no tiene muchas herramientas propias para hacer política. El que la hace es el primer ministro. Y al frente de estos actores políticos que se están tratando de destruir en la superestructura institucional, no tenemos liderazgos que puedan encarnar el enojo y la insatisfacción de la gente. Yo creo que ese es el gran desafío de mediano plazo en el Perú. Hacer que aquellos que quieren entrar a la política con otra lógica se vinculen entre sí. Hay muchas iniciativas chiquitas todavía haciéndolo, ese es un esfuerzo de mediano plazo, pero si queremos salir de la situación que tenemos hoy día, tenemos que construir nuevos actores que reemplazan a los que están ahora en el escenario principal. Muchas gracias, Raúl Molina y Paulo Vilca.